La vitamina B1 o tiamina es una vitamina hidrosoluble que, actuando en forma de pirofosfato de tiamina, interviene como coenzima en diversas reacciones. La tiamina fue la primera vitamina del complejo B en ser identificada. Su descubrimiento está firmemente relacionado con la enfermedad que origina el déficit de la misma, el beriberi, muy frecuente durante el siglo XIX en el este de Asia, debido a que los molinos mecánicos para el arroz, que fueron introducidos en esa época, eliminaban la cáscara de este cereal, la cual es rica en esta vitamina. En 1880 se propuso por primera vez que la enfermedad dependía de la dieta, cuando el almirante Takaki redujo la incidencia de esta enfermedad en la marina japonesa, al agregar pescado, cebada y vegetales al arroz sin cáscara. Años después se comprobó que la adición de cáscara de arroz a la dieta curaba el beriberi en humanos. Para 1911, Funk aisló una forma muy concentrada del factor activo. El factor activo de la cáscara de arroz se llamó vitamina B1. Y para 1926 Jensen y Donat la aislaron de forma cristalina, siendo Williams en 1936 quien determinó su estructura. La tiamina se distribuye con amplitud en los alimentos de origen vegetal y animal. Esta vitamina hidrosoluble se puede encontrar en carnes, especialmente en hígado, yema de huevo, cereales integrales, lácteos, legumbres, verduras, levaduras y algunos frutos secos. La Organización Mundial para la Salud recomienda consumir 0,4 miligramos por 1000 kilocalorías para la mayoría de las personas. La tiamina está constituida por un anillo pirimidínico y un anillo tiazólico unidos por un puente de metileno. El anillo pirimidínico es un compuesto heterocíclico hexagonal. Contiene 2 átomos de nitrógeno que sustituyen al carbono en la posición 1 y 3. El anillo tiazólico es un compuesto heterocíclico que contiene azufre y nitrógeno. La tiamina posee grupos funcionales. Entre estos grupos funcionales destaca un radical beta hidroxietilo que puede fosforilarse para originar la forma coenzimática activa pirofosfato de tiamina, TPP o cocarboxilasa, como también es conocida. La carga positiva del nitrógeno tiazólico le confiere un ligero carácter básico a la tiamina. Esa carga positiva del nitrógeno facilita la pérdida de un protón en el carbono situado entre el nitrógeno y azufre, induciendo la formación de un carbonio muy reactivo, que es la base del mecanismo de la TPP. La enzima encargada de la catálisis de este paso es la tiamino-difosfotransferasa. Desde el momento que el alimento es ingerido, se convierte en una masa llamada bolo alimenticio, que pasa hacia la faringe, atraviesa el esófago para llegar al estómago, pasa al duodeno para llegar finalmente a su sitio de absorción, el yeyuno, por un proceso de transporte activo. Cuando las cantidades de vitaminas son muy grandes, se satura el sistema activo y funciona entonces un proceso de difusión pasiva. La tiamina es transportada al hígado por vía porta. En este órgano se realiza la fosforilación ya descrita, pero la mayor parte de esta vitamina circulante no está fosforilada. Es importante destacar que la cantidad de tiamina en los tejidos es muy pequeña, por lo tanto no se puede hablar de tiamina almacenada. Los niveles adecuados dependen de su aporte alimenticio continuo. Una vez utilizada en su forma coenzimática, es degradada rápidamente por el hígado, con producción de numerosos metabolitos inactivos que se eliminan por la orina. Con respecto a su función, tenemos que esta vitamina participa principalmente en la eliminación de grupos carboxilos en forma de dióxido de carbono, es decir, en el proceso de descarboxilación, asimismo en la transferencia de grupos alfa-aceto, transferencia reversible de dióxido de carbono, siendo una coenzima clave en el metabolismo de los carbohidratos. La forma coenzimática de esta vitamina, es decir, el pirofosfato de tiamina, interviene en diversos procesos. Descarboxilación del piruvato acetil-CoA. Es importante resaltar que el acetil-CoA no solo interviene como combustible en el ciclo de Krebs, sino que también participa en la síntesis de ácidos grasos, colesterol, acetilcolina, entre otros. El complejo multienzimático que realiza la descarboxilación oxidativa del piruvato es la piruvato deshidrogenasa, que a su vez está constituida por 3 tipos de enzimas: la piruvato deshidrogenasa, la dihidrolipoil transetilasa y la dihidrolipoil deshidrogenasa. Para que se produzca la descarboxilación, se necesita la ayuda de coenzimas, como el pirofosfato de tiamina, el NAC y la coenzima A. La reacción transcurre en varias etapas, siendo precisamente la primera de ellas la que es dependiente del pirofosfato de tiamina o TPP. Desde la célula, el piruvato se traslada desde el citosol y a través de ambas membranas mitocondriales llega a la matriz. Acá,
el piruvato se une covalentemente al carbono del anillo tiazólico del pirofosfato de tiamina, que está situado entre el nitrógeno y el azufre. Este carbono es muy reactivo por la influencia de la carga positiva del nitrógeno. Una vez formado el complejo de adición entre piruvato y pirofosfato de tiamina, interviene la coenzima A. A este punto se produce una reordenación electrónica, donde se libera un grupo carboxilo en forma de dióxido de carbono y 2 átomos de hidrógenos que van a ser captados por el NAC para formar NAC reducido, quedando así el grupo acetil originado unido a la coenzima A, obteniendo como resultado el acetil-CoA. Otro proceso en el que participa es en la descarboxilación oxidativa del alfa-cetoglutarato a succinil-CoA, que es una etapa importante del ciclo de Krebs. Esta descarboxilación es análoga a la del piruvato. La única diferencia es que es catalizada por el complejo de la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, que también es dependiente del pirofosfato de tiamina. También participa en procesos de transcetolaciones, que son reacciones catalizadas por enzimas transcetolasas en la vía de las pentosas fosfatos, vía metabólica que tiene como función la síntesis de NAC reducido. Acá, esta enzima participa en la fase no oxidativa de esta vía, transfiriendo un fragmento de 2 carbonos desde la celulosa 5-fosfato a la ribosa 5-fosfato, originando de esta manera un azúcar de 7 carbonos, la cedohectulosa 7-fosfato y gliceraldehído 3-fosfato. Asimismo, cataliza la transferencia de un grupo alfa-ceto desde la celulosa 5-fosfato a la eritrosa 4-fosfato para formar fructosa 6-fosfato y gliceraldehído 3-fosfato. Dichos procesos forman parte del mecanismo de acción del pirofosfato de tiamina. La deficiencia de la vitamina B1 o tiamina conduce a diversos síndromes, los cuales son manifestaciones cardíacas y neurológicas, como el beriberi, polineuritis alcohólica, la encefalopatía de Wernicke y el síndrome de Korsakoff. El beriberi es el más frecuente y se presenta de varias maneras. El beriberi húmedo afecta el sistema cardiovascular y el beriberi seco afecta el sistema nervioso. Pero también hay una beriberi infantil, la cual se da en los niños que son alimentados con la leche materna y puede asociarse con intolerancia a los hidratos de carbono. Los síntomas de la beriberi son alteraciones cardiovasculares con irrigación insuficiente, edema o insuficiencia cardíaca y alteraciones neurológicas como trastorno de sensibilidad, calambre, parálisis y ansiedad. El beriberi clásico suele observarse solo en países en vías de desarrollo. Generalmente es causada por dietas insuficientes, desbalanceadas o conservadas por mucho tiempo. Estudios recientes demuestran que al consumir alimentos ricos en tiamina se pueden prevenir efectos de la diabetes, como complicaciones renales, cardiovasculares y oculares.